época en la que las motos no solo se manejaban, se sentían. Y la Yamaha TZR 250 fue una de esas joyas que hicieron latir más rápido el corazón de toda una generación. Ligera, rabiosa y con ese sonido inconfundible de los dos tiempos, fue el sueño de muchos y la compañera de pocos afortunados. Hoy, casi extinta, sigue siendo un mito. ¿Qué la hizo tan especial? Vamos a revivir su historia. Para entender el nacimiento de la Yamaha TZR 250, primero hay que mirar hacia el mundo de la competición. En los años 70 y 80, Yamaha no solo participaba en el Campeonato del Mundo de 250 centímetros cúbicos, sino que dominaba. La TZ250 era una moto temida en los circuitos, pilotada por leyendas que la llevaban al límite en cada curva. Las motos de dos tiempos eran las reinas de la velocidad y Yamaha tenía una receta ganadora. Pero había un problema. Los moteros de a pie miraban esas bestias de competición y pensaban, ¿por qué no podemos tener algo así en la calle? Y claro, Yamaha no podía ignorar esa demanda. Así que en 1986, los ingenieros de Yamaha decidieron hacer algo revolucionario. Tomar todo lo aprendido en la pista y meterlo en un paquete legal para la calle. El resultado, la TZR 250 1KT, la primera generación de una saga que definiría una era. Ligera, rápida, agresiva y con el ADN de competición corriendo por cada tornillo. Yamaha no solo lanzó una moto, lanzó una declaración de intenciones. Si querías sentirte como un piloto de GP en la calle, esta era tu máquina. La Yamaha TZR 250 1KT llegó para cambiar las reglas del juego. Equipada con un motor bicilíndrico en paralelo de dos tiempos, entregaba unos brutales 50 caballos, una cifra que en una moto de solo 126 kilos la convertía en una auténtica bala. Pero no era solo la potencia lo que la hacía especial, sino su comportamiento. Yamaha tomó directamente la experiencia de su moto de competición, la TZ250, y la aplicó en la TZR. Desde el chasis delgado y ultraligero hasta su postura de conducción agresiva, todo en esta moto gritaba pura sangre de carreras. Pero la verdadera joya tecnológica era el sistema IPVS, Yamaha Power Valve System, un sistema que regulaba la apertura de la válvula de escape dependiendo de las revoluciones del motor. El resultado, un motor que entregaba potencia de manera más progresiva, con buen empuje en bajas revoluciones y una patada brutal cuando superabas las 7000 RPM. Era una moto que te hacía sentir como un piloto profesional en cada curva. Su peso pluma la convertía en un arma en carreteras de montaña, donde podía dejar en ridículo a motos mucho más grandes y potentes. Gracias a su bajo centro de gravedad y su chasis ágil, se sentía como una extensión del cuerpo del piloto. Yamaha sabía que había creado algo especial, pero no se conformó. La TZR 250 era solo el comienzo de una evolución que haría que esta moto se volviera aún más salvaje en los años siguientes. En 1988, Yamaha subió la apuesta con la TZR 250 2XT, una evolución que refinó aún más la fórmula ganadora de su predecesora. La marca tomó nota de las exigencias de los pilotos y realizó una serie de mejoras clave que llevaron a esta máquina a un nuevo nivel. El motor bicilíndrico en paralelo de dos tiempos recibió ajustes en la admisión y en la gestión del sistema IPVS, lo que mejoró la entrega de potencia y la respuesta en todo el rango de revoluciones. El objetivo era hacerla aún más explosiva en altas RPM sin sacrificar la manejabilidad en bajas y medias vueltas. Además, Yamaha optimizó la refrigeración, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento en conducción extrema. Pero no solo el motor fue mejorado, el chasis de aluminio Delta Box se reforzó para ofrecer una mayor rigidez, mejorando la estabilidad en curvas rápidas y haciendo que la moto se sintiera aún más precisa y confiable a altas velocidades. La suspensión delantera fue revisada con nuevos ajustes en la horquilla telescópica, mientras que el amortiguador trasero también recibió mejoras para absorber mejor las irregularidades del asfalto sin comprometer la sensación deportiva. Los frenos también evolucionaron, con discos de mayor diámetro y pinzas más eficientes, permitiendo una frenada más contundente y progresiva.
Todo esto convertía a la 2XT en una máquina aún más equilibrada, combinando agilidad con una estabilidad superior. Era la misma idea, pero más refinada. Yamaha había encontrado un punto perfecto entre agresividad y control, permitiendo que la TZR 250 2XT se sintiera tanto una bestia en carretera como una moto con precisión quirúrgica en circuito. Pero mientras Yamaha perfeccionaba su fórmula, la competencia tampoco estaba quieta. Honda, Suzuki y Kawasaki afilaban sus armas, preparando máquinas que pondrían a prueba el reinado de la TZR 250. Entre 1989 y 1991, Yamaha decidió arriesgarse con una idea revolucionaria. Se preguntaron, ¿y si llevamos la TZR 250 un paso más allá, con una configuración nunca antes vista en una moto de calle? Así nació la TZR 250 3MA en 1989, una máquina que tomaba directamente la tecnología de las 500 centímetros cúbicos MotoGP, en especial de la Yamaha YZR 500. La característica más llamativa de esta versión era su sistema de escape con salida por el colín, algo impensado en una moto de producción en masa. Pero no era solo una cuestión estética o de sonido, aunque el rugido de esos escapes altos era glorioso. Este diseño ayudaba a centralizar las masas y mejorar la distribución de peso, haciendo que la moto fuera aún más estable en pleno paso por curva. El motor seguía siendo un bicilíndrico en paralelo de 2 tiempos, pero con ajustes que le permitían ofrecer una respuesta más agresiva en todo el rango de revoluciones. La tecnología IPVS, Yamaha Power Valve System, evolucionó, optimizando la apertura de las válvulas de escape para garantizar una mejor transición entre bajas y altas revoluciones. Además, Yamaha revisó el chasis Delta Box, haciéndolo más rígido y ligero, permitiendo una conducción aún más precisa. La suspensión también se mejoró, con una horquilla delantera más avanzada y un amortiguador trasero ajustable que hacían que la TZR 250 3MA se sintiera como una verdadera moto de carreras en cada curva. Pero lo que realmente hizo que esta versión fuera legendaria fue su carácter. A bajas revoluciones era relativamente dócil, pero en cuanto superabas las 7000 RPM, se transformaba en un misil con una entrega de potencia brutal. La combinación del sonido de los escapes altos con la explosividad del motor hacía que pilotarla fuera una experiencia única. Sin embargo, aunque la 3MA era una obra maestra de la ingeniería y una de las 250 centímetros cúbicos radicales jamás construidas, Yamaha aún tenía un as bajo la manga. Y estaba a punto de lanzar la versión definitiva de la TZR 250. En 1991, Yamaha llevó la TZR 250 al siguiente nivel con la llegada de la TZR 250 315, una máquina que representaba la cúspide del desarrollo de las 250 de 2 tiempos. El cambio más radical fue su nuevo motor B-Twin de 250 centímetros cúbicos, una configuración inspirada directamente en las motos de Gran Premio. Hasta ese momento, la TZR 250 había usado motores bicilíndricos en paralelo, pero Yamaha sabía que el futuro estaba en la disposición en B, que ofrecía mejor entrega de potencia, menor vibración y una mejor distribución de peso. Pero eso no era todo. La 315 incorporaba un chasis Delta Box de aluminio aún más ligero y rígido, junto con una suspensión más avanzada, diseñada para ofrecer una precisión quirúrgica en cada curva. Esto significaba que Yamaha no solo quería hacer la TZR más rápida en línea recta, sino también la mejor moto de su categoría en manejo y estabilidad. La aerodinámica también evolucionó,
con un carenado más eficiente y agresivo, inspirado en la Easy ZR 500 de competición. En esencia, la 315 era lo más cerca que podías estar de pilotar una auténtica moto de carreras en la calle, con un motor que rugía con furia y una agilidad que dejaba en ridículo a muchas motos más grandes. La relación peso-potencia era absurda. Con solo 130 kilos y más de 50 caballos, esta máquina podía acelerar con una brutalidad que hacía sudar a cualquiera. En manos de un piloto experimentado, podía destrozar motos de mayor cilindrada en carreteras reviradas. Sin embargo, aunque la TZR 250-315 representaba el punto máximo de evolución de las 252T, su tiempo estaba contado. Las normativas anticontaminación se volvían más estrictas y los fabricantes empezaban a dejar de lado los motores de 2 tiempos. La era dorada de las 250 centímetros cúbicos estaba llegando a su fin, pero Yamaha no la dejaría ir sin pelear. La TZR 250 no era la más rápida ni la más radical, pero tenía un equilibrio perfecto entre agilidad, potencia y confiabilidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué una moto tan increíble desapareció de la faz de la Tierra? La respuesta es simple pero trágica: las normativas de emisiones. Las motos de 2 tiempos eran una locura en prestaciones, pero también una pesadilla para el medio ambiente. Quemaban aceite junto con la gasolina, soltando una estela de humo azul que olía a gloria para los amantes de las motos, pero a contaminación para los reguladores. Durante los años 90, las normativas se volvieron más estrictas, especialmente en Japón y Europa. Cada vez era más difícil justificar la producción de motores 2T para uso callejero. Mientras tanto, la tecnología de los motores 4 tiempos avanzaba. Eran más eficientes, más limpios y ofrecían una entrega de potencia más predecible. Las grandes marcas empezaron a cambiar su enfoque, desarrollando deportivas de 4 tiempos más accesibles y menos contaminantes. Para 1996, Yamaha dejó de fabricar la TZR 250. Fue un momento doloroso para los fanáticos de las 252T, porque marcó el fin de una era legendaria. Pero no solo Yamaha fue víctima de este cambio. Honda, Suzuki y Kawasaki también se vieron obligadas a abandonar sus modelos de 250 de 2 tiempos, dejando atrás un segmento que había sido icónico en los años 80 y 90. Las últimas unidades de la TZR 250-315 quedaron como reliquias, convirtiéndose en objetos de culto para los amantes de las 2 ruedas. Con el paso de los años, estas motos pasaron de ser máquinas accesibles para jóvenes pilotos a auténticas piezas de colección, con precios cada vez más altos en el mercado de segunda mano. Hoy en día, encontrar una TZR 250 en buen estado es un desafío. Muchas han sido maltratadas, modificadas o incluso desguazadas para piezas, y las que están en condiciones impecables se venden a precios absurdos. Pero aunque desapareció de los concesionarios, su legado sigue vivo. La TZR 250 no solo fue una de las mejores deportivas de su época, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del motociclismo. Y si quieres saber más sobre su pariente cercana, la legendaria Yamaha RD 350, también conocida como la Viuda Negra, haz clic en este video y nos vemos ahí.